Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche de este martes 16 de marzo. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Recuerden que también pueden seguir estas noticias a través de nuestras redes sociales, en nuestros perfiles de Facebook y Twitter que aparecen ahora en la pantalla. Tenemos muchísima información para compartir, así que vayamos de inmediato a ver nuestros titulares. Adelante. El Ministerio Público realizó 5 allanamientos, entre ellos el Ministerio de Hacienda y la casa del ex vicepresidente de la República, Elio Fallas. Todo esto como parte de una investigación que se sigue tras unas inversiones con dinero de la Tesorería Nacional en Bancrédito. Entre los investigados por esta causa figura el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís. Comprar un carro eléctrico sigue fuera del alcance de la mayoría de la población y pese a ser una promesa de campaña de Carlos Alvarado, está muy lejos de cumplirse. Hoy le presentamos la primera entrega de un trabajo especial de la periodista Julieta Cambronero. El Ministerio Público solicitó 5 años de cárcel en contra del alcalde de San José, Johnny Araya, el exmagistrado Celso Gamboa y la exfiscal subrogante Berenice Smith por el presunto delito de tráfico de influencias. Keylor Navas, Celso Borges y Brian Ruiz pasaron de ser los demandantes a ser los cuestionados y ahora su imagen baja cada vez más ante las declaraciones de Eduardo Lee y del mismo Jorge Luis Pinto. Hoy martes la Fiscalía allanó el edificio central del Ministerio de Hacienda como parte de la investigación que se realiza por el faltante de 900.000 millones de colones que dejó la administración de Luis Guillermo Solís. La Fiscalía General investiga, entre otros funcionarios, al expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, por los presuntos delitos de fraude de ley e influencia contra la hacienda pública. Vamos ahora a un pase en vivo con la periodista Ana Marta Arce, quien tiene el detalle de esta información. Buenas noches, Ana Marta, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. El allanamiento se realizó en la oficina de tesorería del Ministerio de Hacienda, en la vivienda de Elio Fallas en Curridabat y también en la vivienda de Mauricio Arroyo, esto en Naranjo. Esto para recabar información y seguir la investigación del caso en el que se presume que los imputados durante su gestión habían realizado inversiones con fondos de Tesorería Nacional para evitar el cierre de Banco Crédito Agrícola de Cartago, aunque ya se conocía que había una posibilidad baja de retorno. Vamos a ver la siguiente información que hemos recopilado. Recordemos que los allanamientos empezaron a eso de las 11 de la mañana. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción realizó este martes 5 allanamientos como parte de las investigaciones que sigue por las inversiones del gobierno de Luis Guillermo Solís en el Banco Crédito Agrícola de Cartago. La investigación se sigue en contra del expresidente Luis Guillermo Solís, su ex vicepresidente y exministro de Hacienda Elio Fallas, así como la ex tesorera nacional Marta Cubillo, Mauricio Arroyo, ex subtesorero nacional, y Sergio Alfaro, exministro de la Presidencia. Estas personas están siendo investigadas por los presuntos delitos de fraude de ley e influencia en contra de la hacienda pública. Los allanamientos se dieron en la vivienda de Elio Fallas en Curridabat, en la vivienda de Mauricio Arroyo en Naranjo y en las oficinas centrales del Ministerio de Hacienda. La Fiscalía indicó que según la información obtenida hasta este momento, la investigación se inició ya que presuntamente con el fin de evitar el cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago, se cree que los imputados durante su gestión de gobierno habrían realizado inversiones con fondos de la Tesorería Nacional en dicha entidad bancaria, a pesar de que conocían que existía una posibilidad muy baja de retorno. El caso se encuentra en investigación en etapa de recolección y análisis de prueba. Esta fase es privada, por lo que es poca la información que se puede obtener. Por otra parte, el Ministerio de Hacienda manifestó que el allanamiento se realizó en la Tesorería Nacional, ubicado en el segundo piso del edificio central. Asimismo, informa que ha prestado toda la colaboración requerida por las autoridades judiciales.
Bueno, y cambiando de tema, el Ministerio de Hacienda informó que el pago de intereses por la deuda del Estado representó el 0,91% del Producto Interno Bruto, pagó 340.586 millones de colones en el primer bimestre de este año. Representó un aumento interanual del 28,67%. El economista Federico Rivera manifestó que es fundamental agilizar la negociación con el Fondo Monetario Internacional, aunque aseveró que debido a que estamos en un año electoral, esto podría producir un atraso bastante grande y que podría afectar con más intereses para el país. Veamos la siguiente declaración. Digamos, lo que se requiere del Producto Interno Bruto en materia de gasto es el 3%. Solo en intereses estamos pagando el 4.5%, solo en intereses, ¿verdad? Lo demás corresponde a pagar salarios porque hay que pagar pensión, ¿verdad? Y además de eso, también está el tema, digamos, de otros gastos que tiene el gobierno. Eso significa, bueno, la deuda va a seguir creciendo, ¿verdad? Se ve, digamos, presionada a buscar un crédito como el del Fondo Monetario. Sabemos que ese crédito de 1.750 millones está condicionado a un tema de empleo público, que eso ya es un ambiente más político. O sea, lo que tenemos que entender es que el crédito con el Fondo Monetario es un tema económico, pero la decisión de los requerimientos es político. Entonces, y estamos en un año electoral. Eso lo hace un poquito complejo. ¿Y qué significa eso? Que hay una incertidumbre, ¿verdad? Entonces, cuando hay una incertidumbre, las calificadoras no se ponen a analizar si el diputado 1 está en contra del diputado 2, sino que se fija a nivel general del país. O sea, el economista Federico Rivera también manifestó algunas de las consecuencias que debería enfrentar el país en caso de no concretar una negociación con el Fondo Interamericano, porque precisamente menciona que de no tener estos recursos de 2.750 millones de dólares, este dinero tendría que sacarse o disponerse de créditos, aumentaría también la tasa de interés. Veamos la siguiente declaración. Lo que a uno le preocupa es que la misma ministra, por ejemplo, de Planificación, lo ha dicho, el país no tiene un plan B. Eso es preocupante, porque si usted no tiene un plan B, el plan A si falla, ¿verdad? Si falla significa que la deuda en intereses aumenta. Lo que pasa es que aumenta no solo lo que yo tengo que pagar a nivel exterior, sino que también tengo que pagarlo. El que está endeudado le va a tocar pagar esa deuda. Vas a dejar a mucha gente fuera de las políticas crediticias, y los que están endeudados van a tener que hacerle frente porque son los que tienen que pagar esta deuda. Don Ernesto y amigos televidentes, es la información que tenemos acá en las afueras del edificio del Ministerio de Hacienda. Vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Muchas gracias a nuestra compañera Ana Marta Arce. Cambiamos el tema. La posibilidad de adquirir autos eléctricos sigue fuera del alcance de la clase media y aún queda reservada a los sectores con mayor poder adquisitivo. El elevado precio de los carros y vehículos de carga o de transporte de pasajeros eléctricos así lo determina. Además, la promesa de campaña del presidente Carlos Alvarado de tener 35.000 autos eléctricos está aún muy lejos de cumplirse. La periodista Julieta Cambronero elaboró una información especial sobre la ley de incentivos de autos eléctricos, así como de su funcionamiento y rentabilidad. Julieta me acompaña esta noche aquí en el set de Costa Rica Noticias para presentarnos la primera parte de este completo informe. Julieta, buenas noches. Vamos a tener que seguir ahorrando para tener el carrito eléctrico. Buenas noches, don Ernesto, gusto saludarlo a usted, a todos los que nos sintonizan. Así es, realmente el precio es como la principal barrera para la adquisición de un auto eléctrico, al menos nuevo. Y en el caso de los usados, que podrían tal vez tener más acceso a diferente población, pues no tienen la misma exoneración de impuestos que tiene uno nuevo. Entonces, bueno,
lo hace también un poco más caro en el mercado. De eso hablamos e informamos en este reportaje especial que hemos preparado en 2 entregas, y también sobre la promesa de campaña del presidente Carlos Alvarado, que apenas al día de hoy se ha cumplido el 9% de esos 35,000 unidades eléctricas que prometió en su campaña el mandatario. Pero veamos la información. 3 años después de la aprobada ley de incentivos a los vehículos eléctricos, el precio de este tipo de autos sigue alejado de las posibilidades económicas de la mayor parte de la población. Veamos, si bien la flotilla de autos eléctricos creció un 100% desde que se promulgaron los beneficios hasta ahora, sigue muy distante de las expectativas del gobierno y del país. La cantidad de unidades eléctricas pasó de 1.652 en el 2018 a 3.235 en el 2020, una cantidad muy por debajo de la promesa de campaña del presidente Carlos Alvarado al cerrar su gestión, con una flotilla de 35,000 unidades eléctricas. Estas cifras incluyen carros, motos, bicimotos y equipo especial como carros de golf. Pero si hablamos específicamente de carros, las cifras son mucho más bajas. De acuerdo con la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica, ASOMOVE, en el 2018 habían en el país 346 carros eléctricos y aumentó a 1.435 al cierre del año anterior. El problema es que los mayores beneficios fiscales creados con la Ley 9.518, aprobada en febrero del 2018, se otorgan a los carros nuevos, cuyo precio de por sí es más elevado en comparación con los vehículos a base de hidrocarburos. Aunque los eléctricos usados también gozan de una exoneración, esta es menor, lo cual limita a las personas de ingresos medios y bajos a adquirir una unidad de estas, apetecidas porque no generan emisiones de contaminantes, requieren menos mantenimiento y tienen un consumo diario mucho más económico. Los beneficios para los carros eléctricos nuevos, cuyo precio sea menos de $30,000, son una exoneración total o parcial del impuesto del valor agregado, IVA, que comprende un 13%, la exoneración del impuesto selectivo de consumo, un 30%, la exoneración del impuesto al valor aduanero, de un 1%. Estos 3 rubros comprenden una exoneración del 44% de un carro eléctrico nuevo. Además, también se aplica una exoneración parcial del impuesto a la propiedad, incluido dentro del marchamo, y que se calcula con respecto al valor del carro. La exoneración es por 5 años. El primero le exoneran el 100%, el segundo el 80%, el tercero el 60%, el cuarto el 40% y el quinto el 20%. Como dijimos, para los autos usados los beneficios en cuanto a impuestos son menores, pues únicamente contempla la exoneración del 30% del impuesto selectivo de consumo, lo cual lo hace menos atractivo para adquirirlos. Para nuevos y usados no se aplica la restricción vehicular, el uso de parqueos azules y una exoneración del pago de parquímetros si las municipalidades lo avalan. Esta es una de las áreas de mejora que tiene la ley de incentivos de vehículos eléctricos. Considero que no es accesible o no, la ley no le permite o no llega o no le traslada ese beneficio a todas las clases sociales. Entonces la ley básicamente se está quedando un poquitito más o favorece un poco más a las clases con mayor poder adquisitivo. El crecimiento podría ser aún más acelerado y para eso es necesario superar ciertas barreras, por ejemplo la confiabilidad de la red de carga, la disminución de tiempos en exoneración de los vehículos. Y bueno, una barrera que es a nivel internacional, que es que los vehículos eléctricos sigan bajando de precio al punto de que para cualquier persona cueste lo mismo adquirir un vehículo eléctrico que un vehículo de combustión interna. En cuanto a precios, veamos algunos ejemplos de carros nuevos. Uno eléctrico tipo sedán de un fabricante japonés cuesta $43,000, es decir, unos 26 millones de colones, pero uno similar de combustible, también de una empresa japonesa, el precio es de $21,900, poco más de 13 millones de colones. En 2019 empezamos con la línea de vehículos eléctricos. A hoy hemos crecido por lo menos 30% por año con estos vehículos, entonces estamos muy contentos. En el caso de los usados, las diferencias también son importantes. Uno eléctrico tipo hatchback 2017 ronda los $16,500, es decir, unos 10 millones de colones, mientras que uno de combustible similar y mismo año tiene un precio de $8,000, casi 5 millones de colones, más de la mitad. Pues al final del periodo es más rentable, pero para ese costo inicial de una persona decidir voy a ir a comprar un vehículo eléctrico y que me cueste un poco más caro, pues es una barrera. El 3 de enero del 2018, el presidente Carlos Alvarado manifestó: vamos a alcanzar la meta de introducir 35,000 unidades 100% eléctricas en el parque vehicular en los próximos 4 años. Nuestra producción de energía eléctrica y la reciente aprobación de la ley que exonera los impuestos a estos vehículos nos deja el camino abierto. A la fecha, solo se ha cumplido el 9,24% de la meta. El gobierno
promueve desde inicio del periodo que se van a 35.000 carros eléctricos en el país. Y cosa que resulta totalmente falsa, porque ahora si acaso llegamos a 3 o 4.000 unidades. Ha habido una falta de campaña publicitaria de parte del gobierno central, a pesar que tiene el plan de descarbonización y no promueve el uso de carros eléctricos. El Poder Ejecutivo, por su parte, achaca a la crisis fiscal, la pandemia y a una disminución de la compra de vehículos en general el no poder ni siquiera acercarse a ese objetivo planteado al principio de la administración. En realidad hubo primero una situación fiscal del país, una situación financiera que hizo que se bajaran las ventas en los vehículos en general, y posterior a eso tuvimos la situación mundial de la pandemia. Ambas cosas han hecho que la gente se quede en las casas, que haya menos compra de vehículos, pero sí es importante destacar que la adquisición de vehículos en general ha caído en los últimos 4 o 5 años. En cambio, los vehículos eléctricos, a pesar de todo lo que está pasando, siempre ha habido un incremento. De parte del Ejecutivo no hay por el momento una iniciativa para equiparar los beneficios entre nuevos y usados, ni de promoción para la adquisición de este tipo de tecnología. No obstante, en la Asamblea Legislativa ya está el proyecto de ley 21.465, que busca ampliar el plazo de los beneficios de la ley 9.518. El expediente es impulsado por los diputados Roberto Thompson y Paola Valladares. Además, pretende extender los incentivos a los vehículos de más valor, como carga pesada y autobuses, así como disminuir gradualmente el porcentaje de exoneración, considerando la situación fiscal del país. Mañana veremos cómo funcionan los carros eléctricos y su rentabilidad. Esta información ya está disponible en nuestro sitio web costaricamedios.cr y también en nuestras redes sociales la podrá encontrar y ver, don Ernesto. Voy a tener que seguir metiéndole al chanchito para comprar el auto eléctrico. Sí, en este momento. Y si pasara ese proyecto de ley de los diputados de Liberación Nacional que pretenden extender esos beneficios porque rigen solo 5 años, se aprobaron en el 2018, vencen en el 2023, por ende quieren extender el plazo para que estos vehículos tengan esas exoneraciones. Pero si pasa, como decía la información, también se pretende que esas exoneraciones sean menos, entonces podría incluso aumentar el costo de los vehículos eléctricos más adelante, si fuera el caso. Entonces, todavía seguirían siendo... Todavía más caros. Sí, por supuesto. Mañana, reiterarles, tenemos la segunda entrega donde hablaremos de mitos de los carros eléctricos. Hay muchos, las baterías, si suben cuestas. Hicimos una prueba con uno de ellos. Ay, qué bueno. Yo voy a ver con mucho interés la entrega de mañana, ¿sí? porque realmente hay muchos... La gente habla mucho de los carros eléctricos. Incluso tengo una duda, Julieta. ¿Hay suficientes estaciones de carga para ir a cualquier parte del país y tener dónde enchufarlo? Sí, claro. Hay alrededor de 80 en el país, en las principales cabeceras de cantón. Los del ICE, por ejemplo, son gratis, es decir, usted llega y carga su carro y es gratis. Pero además, los carros traen 2 tipos de cargadores. Uno que se conecta a la casa, que es una carga más lenta, que dura en promedio 7 o 8 o 9 horas, y también trae el conector para esa carga rápida en esos centros de recarga, que aproximadamente se dura 30 minutos, pero todo eso lo hablaremos y lo trataremos mañana. Vamos a esperar con mucha atención la entrega de mañana. Muchas gracias, Julieta Cambronero. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Al volver de la pausa, le contamos que el Ministerio Público solicitó 5 años de cárcel en contra del actual alcalde de San José, Johnny Araya, también contra el ex magistrado Celso Gamboa y la ex fiscal subrogante Berenice Smith, por los presuntos delitos de tráfico de influencias. No se vaya, que ya regresamos con más informaciones. El futuro no se frena. Decidí estudiar. CONAPE se mueve con vos. Por eso te presta para que estudies con la tasa más baja del mercado. Te financia matrícula, materias, equipo y hasta el alojamiento. Además, te presta hoy para que comiences a pagar al terminar los estudios. ¡Móvete! Solicita tu préstamo en línea. CONAPE. En Cine en Cortos presentamos, gracias al Centro de Producción Cinematográfica Costarricense,
un especial de cortos sobre la pandemia. Cuando me enteré que estaba embarazada, ya había empezado la pandemia. Humberto tiene 84 años, vive en un hogar de ancianos en Limón. He pensado mucho en él durante la pandemia. Este jueves 18 a las 9 de la noche y el domingo 21 a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es mi patria querida. Este miércoles le invitamos para que nos acompañe en Café Nacional. Estaremos de gira por el lindo Sarapiquí. Conoceremos actividades turísticas que hay allí y además un proyecto para ampliar el muelle. Y a las 9 en punto de la mañana los esperamos en Aprendo en Casa para que continuemos descubriendo más del arte. Y les dejamos los materiales que vamos a utilizar. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica se aleja y los Dinamata se quiebra, porque aquí estamos en tierra bendita. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7 de la noche con 22 minutos vamos a repasar la cotización de cierre de la divisa estadounidense para hoy. El precio del dólar en la compra, 606 colones. El precio de venta para el dólar, 612 colones con 66 centavos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Como le adelantamos antes de ir a la pausa, la Fiscalía pidió condenar al alcalde de San José, Johnny Araya, al ex magistrado Celso Gamboa y a la ex fiscal Berenice Smith a 5 años de cárcel cada uno por el presunto delito de tráfico de influencias. A ellos, la Fiscalía les atribuye presuntamente haber beneficiado a Araya para eliminarlo de una causa penal antes de las elecciones municipales del 2016. El periodista Andrés Ortiz nos trae el detalle de esta información. Gracias, buenas noches. Así es, el día de hoy la Fiscalía terminó la etapa de sus conclusiones luego de un día completo de haber iniciado. Al finalizar esta etapa, el Ministerio Público solicitó que se le imponga una pena de 5 años de prisión para los 3 imputados. Recordemos que también la Procuraduría General de la República finalizó su etapa de conclusiones donde solicitaron que los 3 imputados se paguen por el presunto daño social 42 millones de colones. Veamos la siguiente información. Es que el Ministerio Público, dentro de la dosimetría penal que fue establecida por el legislador, va a solicitar una pena de prisión de 5 años. Consideramos que es pertinente y es útil esa pena de acuerdo al juicio de reproche que ha establecido el Ministerio Público de manera razonable, de acuerdo a los parámetros que establece nuestra legislación. De esta manera, el Ministerio Público solicitó una condena de 5 años de cárcel para cada uno de los imputados, Johnny Araya, Celso Gamboa y a Berenice Smith, por el presunto delito de tráfico de influencias. Este martes la Fiscalía finalizó la etapa de conclusiones en el juicio que inició el pasado 4 de marzo y donde le atribuyen a Celso y a Smith ordenarle a la fiscal Natalia Rojas modificar del sistema de gestión de la Fiscalía una causa donde Araya aparecía como imputado, debido a que el sistema no hacía diferencia entre imputado y denunciado. De acuerdo con la Fiscalía, Johnny Araya se aprovechó de un beneficio indebido. Ahí está la ventaja indebida. Con las acciones de los imputados se logró sustraer la posibilidad que se tiene de incluir a don Johnny en ese ejemplo y competir entonces en una igualdad de condiciones con las demás personas que sí salieron en el reportaje y que sí dieron su versión de los hechos y que sí explicaron cómo estaba la situación y que sí mandaron a sus abogados o mandaban copias del expediente o no decían nada. Esa es la ventaja indebida. Además, la Fiscalía pidió que se imponga la inhabilitación de cargos públicos para los 3 imputados por un plazo de 5 años y solicitaron las siguientes medidas cautelares en caso de imponerse la sanción: firmar periódicamente, impedimento de salida del país y en caso de sustitución de la pena, que se cumpla bajo monitoreo electrónico o bien la medida que el tribunal disponga. Llamó la atención que el Ministerio Público señaló que de imponerse la condena,
no se opondrían a una medida de sustitución de la pena si así lo decide el tribunal, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos. La tarde de este martes iniciaron las conclusiones de los abogados defensores. Lo hicieron con los abogados de Johnny Araya. Uno de los primeros cuestionamientos fue la publicación que desató esta causa, donde aseguraba el periódico La Nación en el año 2017 que la Fiscalía había borrado a Araya de una causa penal. Pero resulta que esta información que saca La Nación en su primera página es absolutamente falsa, falsa de toda falsedad en su contenido, por una razón muy sencilla. Nunca la Fiscalía Anticorrupción borró a Johnny Araya del expediente. ¿Cómo se puede borrar a una persona de un expediente físico mediante una modificación de un sistema de gestión en línea? ¡Jamás! Lo único que quiero decir después de escuchar la petición que ha hecho el Ministerio Público es que estoy con la conciencia absolutamente tranquila. He puesto todo en manos de Dios y estoy seguro que la verdad al final va a relucir en este juicio. La Procuraduría General de la República solicitó el lunes pasado el pago de 42 millones de colones por el presunto daño social ocasionado por los 3 imputados. Berenice Smith 15 millones y Celso Gamboa 15 millones, mientras que Johnny Araya 12 millones de colones. Bien, una vez que finalizó el Ministerio Público, le tocó el turno a los abogados defensores y esta tarde inició uno de los abogados del alcalde de San José, Johnny Araya, y posterior a eso lo harán también los demás defensores. Esta es la información que tenemos desde los Tribunales de Justicia en Goicoechea. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Muchas gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz. Cambiamos de tema. Los diputados y diputadas buscarán dar un avance al proyecto de ley de empleo público aplicando sesiones extraordinarias durante toda la semana. Sin embargo, el proyecto es controversial y desde ya muchos legisladores dejan entrever que buscarán demorar el avance de la iniciativa. El periodista David Roversi nos informa. Adelante, David. Gracias, buenas noches a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. El tema del proyecto de empleo público sigue dando muchísimo de qué hablar acá en la Asamblea Legislativa. Y es que es importante recordar de primera mano que ayer el gobierno en horas de la noche presentó pues lo que es el retiro de todos los demás proyectos que se estaban estudiando acá en la Asamblea Legislativa, donde ellos tienen el poder en este momento, o el control, digámoslo así, de los proyectos que se estudien acá en el Congreso, y lo hicieron para enfocarse solamente en el proyecto Ley Marco de Empleo Público. Veamos lo que decía la ministra de la Presidencia con respecto a este tema. Hemos enviado a la Asamblea Legislativa un proyecto de desconvocatoria de los expedientes que se encuentran en la corriente legislativa, esto con el mayor afán de poder contribuir al proceso de concreción del proyecto de empleo público. La Comisión de Gobierno de Administración, así como muchos diputados y diputadas, han emprendido un gran trabajo para lograr un texto, y en la fase procesal en que nos encontramos se vuelve vital esta desconvocatoria para facilitar la concreción del proyecto y su avance hacia las etapas finales. Bueno, pero ¿cuál es la intención acá en el Congreso con respecto a esta solicitud del gobierno? ¿Qué es lo que sigue en este planteamiento o el camino que tiene que llevar la Ley Marco de Empleo Público? Veamos lo que nos dice el jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana. Nuestra intención es que antes del receso de Semana Santa atemos la discusión de todas las mociones de reiteración aquí en el plenario. Por eso habilitamos sesiones extraordinarias lunes, martes, miércoles y jueves desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A partir de este momento los diputados tenemos que presentar las mociones de reiteración que deseemos reiterar y mañana al final del día tendremos claridad cuántas son, cuál es esa cantidad de mociones y sobre qué temas, para iniciar o continuar estos procesos de diálogo y de negociación con las fracciones para ver cuáles son las mociones que corrigen algunas preocupaciones que tienen algunos diputados, de manera que terminando la próxima semana esté un texto finalizado que podamos consultar a las instituciones que obligatoriamente hay que consultarle, para que después de Semana Santa ya tengamos esa respuesta y podamos iniciar en la discusión del primer debate. Bueno, pero es que también esta tarde acá en el Congreso se presentó una moción que pretendía regresar
el proyecto de empleo público a la Comisión de Gobierno y Administración. Sin embargo, la misma, presentada por el diputado Pablo Heriberto Abarca, fue rechazada por la mayoría de diputados y será en plenario donde ya definitivamente se vea el tema de este polémico proyecto. Veamos lo que nos decía don Pablo con respecto a esta moción. Bueno, hay que decir que este era el momento procesal para intentar ahorrarnos toda una semana del plenario abocado a conocer mociones que no resuelven los problemas estructurales que tiene el proyecto y que va a implicar que si tiene 38 votos finalmente, el proyecto va a tener problemas de antinomias, va a tener una recarga o digamos problemas en la definición del tema de rectoría y además va a tener problemas fuertes en cuanto a redacción. De manera que lo correcto era hacer una devolución al plenario que tuviera un plazo expedito para que en lugar de dedicarle una semana al plenario completo abocado a algo que no va a resolver los problemas que se han señalado, se construya un texto base mejor y que después entonces sí se pueda tomar una determinación sobre los temas en los que ya hay que construir la parte más política. Es importante también decirles que se ha empezado pues ya a crear diferentes ambientes, se han empezado a crear estos diferentes ambientes acá en el plenario legislativo con diputados que inclusive no pertenecieron en su momento a la comisión que estudió este proyecto y ellos están preparados para presentar sus mociones, para presentar sus reiteraciones, para presentar y poder buscar entrabar, podríamos decir, también buscar depurar lo que es el proyecto. Pero bueno, diferentes son las intenciones, pero pudimos hablar con algunos y ellos nos decían que estarán pues tratando de que este proyecto, que ha tenido de todo, salga lo mejor posible acá del Congreso. Nosotros lo que tenemos, bueno, no emocionar por lo que nosotros presentamos se aprobó y ahí quedamos en eso. Lo que sí sabemos que se va también a corregir y por eso es que no vamos a reiterar, es en la parte de las municipalidades, o como usted está diciendo, también la de las universidades. Nosotros desde el principio dijimos de que si realmente querían hacer un orden en todo lo que es el sistema público, todos deberían de estar adentro. Entonces sí, nosotros vamos a velar que aparte se cumpla, ¿verdad? Bueno, nosotros hemos presentado mociones inteligentes, lógicas, que vengan a favorecer no solamente el desarrollo del empleo público, sino también subrayar el gran error que al igual que en el plan fiscal, donde no hicieron absolutamente nada más que cerrar negocios, ahora lo que están perjudicando es a un trabajador sin que al final hayan resultados positivos, sino más bien negativos del desarrollo del ataque al déficit fiscal. Y vamos a señalar todos los puntos del proyecto que tienen errores y que no satisfacen las necesidades que necesita este país. Bueno, y con esta información vamos a regresar al set principal de Costa Rica Noticias y por supuesto tendremos todo lo relacionado a este polémico proyecto que se estudia acá en la Asamblea Legislativa y les estaremos llevando la información de primera mano en Costa Rica Noticias. Vamos a regresar con ustedes que tienen más. Gracias, David Robertson, desde el Congreso. Cambiamos nuevamente de tema. El ministro de Salud, Daniel Salas, aseguró que no existe ninguna evidencia científica que compruebe que la vacuna de AstraZeneca contra el COVID provoca coágulos sanguíneos. Salas además hizo un llamado a la población para que no descuide las medidas sanitarias de cara al inicio de la Semana Santa. Tras varias semanas de no participar en las conferencias de prensa sobre la COVID-19 desde Casa Presidencial, el ministro de Salud, Daniel Salas, le pidió a la población tener paciencia con la vacunación y asegura que poco a poco llegará el turno de todos para vacunarnos. Mucha gente ha querido que esto vaya más rápido, claro que nosotros también quisiéramos eso. Esto no es absolutamente nada, ninguna decisión que tenga que ver con la capacidad logística o la capacidad incluso económica del país de adquirir la vacuna. Es un asunto más de disponibilidad y que más bien pues por dicha esta cantidad extra de dosis que estamos adquiriendo permite cierta aceleración en la vacunación. El jerarca también se refirió a la vacuna de AstraZeneca y a la situación de posibles efectos secundarios graves en Europa. No hay en este momento ningún vínculo demostrado científicamente entre la aplicación de la vacuna y la aparición de los coágulos sanguíneos. Eso está en investigación.
los países han decidido suspender, a poner en pausa esta vacunación con la vacuna de AstraZeneca para avanzar con las investigaciones respectivas. Pero es importante indicar que por el momento no existe nada que diga que la vacuna ha provocado o está relacionada de forma directa con la aparición de los coágulos. Por otro lado, tanto en Salud como en la Caja de Seguro Social hacen el llamado para que los ticos mantengan todos los cuidados sanitarios de cara a Semana Santa para evitar un nuevo pico de contagios. Cuando vayamos a ejercer esas vacaciones, a disfrutar, el hecho de cuidarnos, de seguir usando la mascarilla, de seguir manteniendo distanciamientos entre burbujas, de mantener los lugares lo más ventilados posibles, de lavarnos las manos cada vez que podamos, especialmente en algunas circunstancias, ¿verdad?, antes de tocarnos la cara, sigue siendo una premisa muy importante en estas vacaciones. Igual en este momento, las personas que tengan que viajar y que puedan posponerlos es una recomendación, porque recordemos que también han surgido nuevas variantes y pueden surgir otras variantes más del virus que pueden ser más infectocontagiosas o más agresivas. Además, en el caso de la restricción vehicular sanitaria, el jerarca de la Comisión Nacional de Emergencias señaló que para el mes de abril es necesario renovar la carta de excepción para poder circular en horas de prohibición. En el Ejecutivo insisten que la restricción vehicular sanitaria nocturna previene que cada semana alrededor de 19.900 personas se contagien del SARS-CoV-2, según el estudio Estimación del efecto de las medidas de contención del contagio por COVID-19 en Costa Rica, realizada por los estadísticos de la Universidad de Costa Rica. En otros temas, el proyecto para extender la reducción de jornadas laborales avanza positivamente en el Congreso y podría ser una realidad en cuestión de semanas. La iniciativa pretende que por un periodo de 1 año, en lapsos de 3 meses, los patronos relacionados al sector turismo puedan optar por este beneficio patronal y con esto, según los proponentes, evitarían despidos masivos en medio de una situación económica compleja en el país. La iniciativa que pretende autorizar la ampliación del periodo de reducciones de jornadas laborales en al menos 19 actividades ligadas al turismo y comercio con limitación de aforo avanza de manera positiva en el Congreso. Con el avance de este proyecto se busca prorrogar el plazo, el cual vencía este mes de marzo. La idea es que por al menos 3 meses más se extienda este beneficio, esto además en un periodo de 4 meses. Es decir, que en junio se volvería a revisar el balance de estas actividades y si es necesario se extendería 3 meses más el permiso de las reducciones de jornadas laborales y así sucesivamente por al menos 1 año. Este proyecto en un principio había sido planteado para que fuera para el sector turístico y para los locales con aforo limitado, pero a solicitud de la ministra de Trabajo hemos decidido hacer un cambio. Dejamos una lista taxativa de cuáles son los sectores a los cuales se les va a poder autorizar la reducción de jornada y asimismo autorizar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en caso de que se nos haya quedado alguna línea de empresas por fuera para que ellos puedan aprobar sin necesidad de ampliar la lista taxativa. La diputada proponente del proyecto explicó que la gente debe entender que esto lo que busca es evitar despidos masivos. Hemos dejado claro que cualquier empresa que requiera de ampliar los plazos deberá de tener previa autorización del Ministerio de Trabajo. Este proyecto lo hemos presentado y está siendo trabajado en la línea de buscar que no se venga una nueva ola de desempleos y que las empresas no se vean obligadas a despedir personal en un momento de la economía en donde el sector turístico no tiene liquidez y posiblemente no tiene las posibilidades de pagar los extremos laborales a los trabajadores. Según datos brindados por los legisladores, cerca de un 26% de los colaboradores directos y formales que genera la actividad turística se quedaron sin empleo durante la pandemia. Esto además generó pérdidas superiores a los $3.000 millones. Nos vamos a una pausa, pero al regresar, Keylor Navas, Celso Borges y Brian Ruiz pasaron de ser los demandantes a ser los cuestionados y ahora su imagen queda a la baja luego de las declaraciones del exdirigente Eduardo Lee y del mismo Jorge Luis Pintos durante este juicio que se sigue por presunta
difamación. Ya venimos con esta información. El crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular, construimos bienestar. ¿De pronto hay arreglos musicales propios? En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica. Solo queríamos tocar. A veces uno va con la corriente y uno no sabe. No sé, enorme. Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión. Un espacio para los amantes de la música actual. Instinto, de lunes a sábado a las 11:30 de la noche. En Documentales UNED. La Casona recibió el más cruel de todos los ataques el 9 de mayo de 2001. Bajo el abrigo de la noche, se callaron las voces del ayer y subieron los gritos de ¡fuego! ¡Fuego! Santa Rosa, miércoles 9:30 de la noche y sábados 7 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Costa Rica Televisión. Mujeres con Voz, un espacio del Instituto Nacional de las Mujeres, creado por mujeres para mujeres. Conoce tus derechos, infórmate, empodérate, transforma y conquista el mundo. Mujeres con Voz, este miércoles a las 9 de la mañana, en vivo por el Facebook del INAMU, con repetición este jueves a las 11 de la mañana por 13, Costa Rica Televisión. 7 de la noche con 43 minutos y nos vamos a los deportes con un adelanto de lo que vamos a tener en Deportivas del 13, 8:30 de la noche. Me acompaña aquí en el set Andrea Salazar. Buenas noches, Andrea. Todo me hace sentir que el dicho popular salió el tiro por la culata. Es lo que estamos viendo en el juicio entre los futbolistas y Jorge Luis Pintos. Así es, ¿qué tal, don Ernesto? Bueno, como usted ya lo dice, le salió el tiro por la culata y para hablar en términos futbolistas se le embarregaló la cancha a Celso Borges, a Brian Ruiz y a Keylor Navas y principalmente a Keylor Navas. Recordemos que este juicio que se está realizando ahorita es esta querella por presunta difamación en contra de Adrián Gutiérrez, de Juan Carlos Román, que fueron federativos de la Federación Costarricense de Fútbol después de unas declaraciones que dieron en un programa de radio, pero más bien todo esto y todas las revelaciones que han salido debido a este juicio han afectado más la imagen de estos tres futbolistas y principalmente de Keylor Navas como el referente del fútbol costarricense. Como le digo, recordemos que el juicio no es en contra de ellos, pero a nivel mediático este juicio se volvió en contra de los tres jugadores. Sinceramente hubiera querido quedarme con esa imagen bonita del Brasil. Tengo en la memoria la manera en que uno festejaba el avance de la Sele. Hubiera querido quedarme con eso. Yo creo que eso era lo que todos esperábamos. Yo creo que en este medio periodístico también uno escucha que vienen y van chismes sobre cosas que pasaron o no en este Mundial de Brasil 2014, pero para la afición en general estaba esa imagen tan bonita, ese recuerdo de esos juegos allá en Brasil 2014, así que ahora lo vamos a ver, hay un sector de la afición que sí está bastante decepcionada de todo esto y además también la prensa internacional que la ha tomado contra Keylor Navas y los titulares son bastante fuertes también. Puede tener incluso repercusiones económicas sobre el guardametas, un contrato de publicidad, claro, de Keylor. Son muchos millones de dólares. Y a nivel deportivo también, don Ernesto, porque no sabemos cómo podría tomar esto también la dirigencia del Paris Saint-Germain y también el entrenador, de saber que Keylor Navas podría empezar un movimiento como este
también ahí en el camerino, ¿verdad?, del Paris Saint-Germain. Terreno minado, 8:30 de la noche, Deportivas del 13 con esto y mucho más. Mucho más. Así es. Gracias. Andrea Salazar. La Escuela de Matemáticas del Instituto Tecnológico creó material virtual para apoyar a estudiantes de sexto grado de la escuela y a sus profesores. Ahora podrán descargar el contenido vinculado con álgebra, números y estadística. El material es gratuito y puede ser el apoyo necesario en la educación desde la casa. La Escuela de Matemática del Tecnológico de Costa Rica desarrolló una serie de recursos web para apoyar el proceso de enseñanza de los profesores de matemática de sexto año de escuela. El material, que cuenta con videos introductorios, libros de prácticas y links para prácticas, son también útiles para estudiantes que se mantienen estudiando desde la casa. El programa de educación virtual para estudiantes de sexto grado de primaria cuenta ya con 3 módulos de aprendizaje: la teoría de los números, las relaciones de álgebra y la probabilidad y la estadística. Rebeca Solís Ortega, coordinadora del proyecto, explicó que en una investigación de esta casa de estudio encontraron que no existe mucho material de primaria disponible en Internet, por lo que se dieron a la tarea de desarrollarlo. Para la experta, sexto grado es clave al ser el año de transición hacia la secundaria. Como parte de esta propuesta, logramos la creación de 2 libros interactivos que son digitales, gratuitos y descargables de las áreas de conocimiento de números y relaciones y álgebra. La relevancia de estos materiales es que cada libro cuenta con muchas secciones que permiten abarcar desde conocimientos previos, profundizar en temas especialmente dirigidos a estudiantes talentosos. También se tienen muchas referencias históricas, enlaces, aplicaciones tecnológicas, curiosidades matemáticas y muchas secciones más. Todos los temas están contextualizados en la realidad, redactados con un lenguaje que puede ser comprendido por todo tipo de público. Además, se crearon una gran cantidad de videos que acompañan cada uno de los contenidos de los libros. Los recursos además son gratuitos y dispone de una posibilidad de descargar todo el material para quienes no tienen la posibilidad de estar conectados permanentemente. Puede descargar el material en www.tec.ac.cr. En temas viales, un proyecto a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Municipalidades promoverá la realización de obras de mejora en las carreteras de 20 cantones. El programa se extenderá durante 3 años y abarcará 920 kilómetros de trabajos como limpieza de cunetas, alcantarillas, recolección de basura, restitución de rótulos y otros. Microempresas de mantenimiento vial por estándares comunitarios es un programa que, junto al programa de la Red Vial Cantonal del Ministerio de Obras Públicas y Transporte y el Banco Interamericano de Desarrollo, hará emprendimientos para que personas de 20 distintos cantones nacionales laboren en el mantenimiento de vías públicas, calles y caminos. Se trata de Desamparados, Tarrazú, Buenos Aires, Osa, Cotobruz, Monteverde, Oriamuno, Talamanca, Matina, Guásimo, Montes de Oro, Orotina, Garavito, Quepos, Parrita, Upala, Santa Cruz, Ojancha, Bagaces y Los Chiles. La iniciativa fue presentada este martes en Casa Presidencial. Nuestro lema es mejorar vidas y este es el objetivo de este programa que hoy presentamos. Brindarles a las personas una oportunidad para que puedan surgir como emprendedores sociales. Al mismo tiempo que se mejoran los caminos, se facilita el acceso a los servicios básicos, de forma que se permita el desarrollo comercial y social con mayor fluidez. Desde la unidad ejecutora se les brindará toda la capacitación y el proyecto abarcará casi 920 kilómetros que se extenderán por 3 años. Las labores comprenderán limpieza de cunetas y alcantarillas, descuaje, chapeas, recolección de basura, limpieza de puentes, lavado y restitución de rótulos, así como bacheo, tanto en lastre como en asfalto y mezcla en frío, la cual se enseñará a producir en el sitio. Así también podrán hacer intervenciones conocidas como mejoramientos, tales como el revestimiento de cunetas con concreto o piedra, construcción de tramos de aceras, estabilización de caminos, entre otros. En el acto de presentación, el ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez, amplió sobre los detalles del proyecto. De lo que trata es
de que estos grupos de personas se encarguen de dar mantenimiento a una porción de aproximadamente 50 kilómetros en cada uno de los grupos de trabajo. No por lo que hacen, sino por mantener el camino en el estado en que está construido. Y esa es la metodología a la que aspiran las organizaciones encargadas de la conservación. Se trata de una carretera de alto volumen de tránsito. La inversión de este proyecto asciende a los 506 millones de colones, aportados con fondo del empréstito MOPBIP y de los gobiernos locales. El proyecto se ha trabajado en conjunto con las uniones cantonales de asociaciones de desarrollo y las asociaciones de desarrollo integral, pues son las entidades responsables de administrar el recurso humano de este programa. Vamos a hacer una pausa comercial, pero al regresar, una pequeña isla que se ubica a cientos de kilómetros del continente europeo es uno de los pocos territorios del planeta en donde la COVID-19 no ha podido ingresar y hasta el momento se mantiene indemne a la pandemia. Se trata de la isla de Cobos, en el archipiélago de las Azores, en Portugal. Al regresar de la pausa, le traemos esta historia. UFCL, fácil, rápido y seguro. Si en marzo cumple 5 años de relación laboral continua con el mismo patrono, desde ya puede tramitar el retiro de su UFCL con Popular Pensiones. Hágalo por cualquiera de estos canales oficiales y sin salir de casa. Si no lo retira, podrá disponer de él cuando realmente lo necesite. Popular Pensiones. Un país muy abundante en recursos hídricos y muy concienciado con su protección. Los alimentos que ingerimos, necesitamos agua para vivir, pues es fuente de vida. De ecoturismo en México, ¿podrían convertirse nuestras vacaciones en una manera de conservar el medio ambiente? Y de Mallorca, una isla turística sin visitantes desde hace meses, un desastre para la economía local. Tenemos que comer, tenemos necesidades, recibos que pagar y nadie da ayudas. Global 3000, este martes a las 10 de la noche, por 13, Costa Rica Televisión. En el próximo capítulo de Fábricas Tandil. El médico me dijo, aprendete la cara de algún desconocido de memoria y dibujala todos los días, eso te va a hacer bien. ¡Ay! ¿Qué me tocas? Me volvés loca, nene. ¿Por qué no me das bola, Gina? Mira, yo no te quiero de amigo, no te quiero de amante, no te quiero de novio, no te quiero de nada. Me haces mal, Romero. Necesito divertirme un poco, salir, pasear, caminar, tomar un poco de aire. Está bien, pero acá no es el lugar. Este no es el lugar, ¿entendés? Acá hay familias, este no es un lugar para vos. ¡Andate, Pedro! Fábricas Tandil, el viernes a las 10 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? El teletrabajo llegó para quedarse hace mucho tiempo, pero con la pandemia por la COVID-19 pues es una realidad en la que viven muchísimas personas, empresas e instituciones. Esto ha conllevado una serie de ventajas, pero también tiene muchos retos, muchas cosas que hay que hacer para asegurarse de que la prestación de servicios y venta de productos a través de las modalidades virtuales y el teletrabajo y todo esto, pues tenga un efecto positivo para tanto para las empresas, las instituciones, las personas teletrabajadoras y sobre todo para la clientela en general. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. Vamos ahora a una noticia del mundo. Cobos es una de las islas más pequeñas del archipiélago de las Azores y un hecho que suele reportarle numerosas desventajas, pero que en tiempos de pandemia se ha convertido en una ventaja. Está situada a cientos de kilómetros del continente europeo y ha logrado hasta ahora salir indemne de la pandemia. Corvo es la isla más pequeña de las Azores. Un hecho que suele reportarle numerosas desventajas, pero que en estos tiempos de pandemia se ha convertido en una ventaja. Situada a cientos de kilómetros del continente europeo, la isla ha salido indemne de la pandemia. La vida en Corvo es tranquila, vivimos bien, no hay estrés, nos cuenta Fernando Cámara, guía turístico.
Sin turistas en la isla, Fernando tiene poco trabajo estos días, así que se dedica a llevar a los estudiantes de secundaria de excursión al cráter del volcán que domina la isla. Su profesora define en pocas palabras lo que es hoy por hoy este lugar. En este momento Corvo es el paraíso. Solo hemos tenido un caso de COVID en la isla que vino de fuera del continente y fue detectado. Hemos seguido viviendo con normalidad siguiendo las normas del Ministerio de Sanidad. Seguimos y cumplimos las reglas de DGS. En Corvo no ha habido grupos prioritarios. Las autoridades sanitarias querían vacunar a toda la población a la vez y la explicación es sencilla. Solo tenemos una panadería o una farmacia, así que la gente se cruza inevitablemente en los mismos lugares todos los días, explica el alcalde. Como en el resto del país, la vacuna es voluntaria, pero la adhesión ha sido casi total. En el pabellón deportivo, convertido en centro de vacunación de COVID-19, acompañamos al guía turístico Fernando a recibir su segunda dosis de la vacuna. La gente de Corvo ha vivido la ausencia de pandemia en la isla como una especie de compensación por su aislamiento, su dura vida y otros problemas aquí existentes, nos dice el médico Antonio Salgado. La vida en la pequeña isla sigue como siempre, con los comercios y los colegios abiertos, y solo las mascarillas y la ausencia casi total de turismo señalan que, al otro lado del mar, algo está pasando. En otros temas, calles y andenes de algunos barrios de Sao Paulo sorprendieron este lunes por un abrumador silencio. La capital económica de América Latina inició oficialmente 2 semanas de restricciones severas contra la pandemia con toque de queda nocturno. El silencio se apoderó de algunos barrios de Sao Paulo. Con toque de queda incluido, la capital económica de América Latina comenzó oficialmente 2 semanas de severas restricciones para frenar los contagios de coronavirus. Son necesarias, pero nosotros cumplimos y los demás no, porque hay fiesta en los barrios pobres. Nadie hace nada. Entonces nosotros estamos haciendo nuestra parte. ¿Y los otros? La orden que confina a los residentes en sus casas se inscribe dentro de la fase de emergencia la más estricta decretada el jueves por el gobernador João Doria para enfrentar el que definió como el momento más crítico de la pandemia, que ya deja casi 280.000 muertos en el gigante latinoamericano. O brasileiro sente un único lugar que le siente dor es en el bolso. El brasileño en el único lugar donde siente dolores en el bolsillo, por lo que tienes que multar a quien no tenga mascarilla, a quien esté aglomerado o quien cause una aglomeración. Las medidas no serán efectivas si esto sigue ocurriendo impunemente. Si esto continúa aconteciendo impunemente. En el estado más rico de Brasil, donde viven más de 46 millones de habitantes, casi el 90% de las camas de cuidados intensivos están ocupadas. Hasta fin de mes los parques y playas estarán cerrados, los oficinistas deben trabajar a distancia y las autoridades pidieron reducir las clases al mínimo imprescindible, entre otras medidas. El lunes, el gobernador dejó planteada la posibilidad de una cuarentena estricta en caso de que no haya resultados en la fase de emergencia. A las 7 de la noche con 59 minutos, llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con Canal 13. Apostamos por ofrecerle actualidad y contexto. En unos minutos voy a conversar con uno de los artistas más prolíficos y activos del país. Voy a hablar con Álvaro Marenco, quien fue premiado por su actuación en el cortometraje Como un desconocido. Quédese en la señal de Canal 13 que ya volvemos con esta entrevista de fondo.